Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ricamente. Este último canto dice que la Biblia es un tesoro. En ese tesoro, ¿verdad? Porque muchas veces, no sé, es un tesoro para nosotros. Y yo a veces, como la tratamos la Escritura, ¿verdad? No veo que sea ese tesoro. ¿Por qué es un tesoro la Biblia? Coincidió el mensaje de hoy con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Santiago 1, vamos a continuar con esta serie de sermones de Santiago 1, vamos a ir del 19 al 21. 19 al 21. Santiago 1, 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, sí, tal vez ponerle porque usted dijo que no se estaba escuchando bien. Bueno, quiero antes también darle un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo por este medio, ¿verdad? Por internet. Saludarlos a todos, que Dios les bendiga donde estén. Algunos sé que están enfermitos, entonces, pero están ahí conectados. Que Dios les bendiga. Dice así la palabra de Dios, Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre vuestras almas. Vamos a enfocarnos hoy en esos tres versículos, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por estar aquí adorándote, glorificando. En el capítulo 1 de Santiago, que les recuerdo también que el hermano Pastor Kim, está haciendo un estudio de Santiago los miércoles a las 7 de la noche. Están invitados todos. Es que este libro es muy bueno, ¿verdad? Entonces están invitados. Entonces hasta aquí hemos visto en el capítulo 1 de Santiago nos ha desafiado a responder en forma correcta cuando seamos tentados. Recuerden, las tentaciones por todos lados están, ¿verdad? Y que vimos que Santiago nos desafía a responder correctamente ante las tentaciones. Y ahora, comenzando con el versículo 19, Santiago nos va a desafiar a responder correctamente ante la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo normalmente usted escucha y responde a la palabra de Dios? Cuando usted está en el culto, usted viene a la iglesia, alaba, canta, etcétera, y va a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo usted escucha la palabra de Dios que se está predicando y cómo responde a esa palabra? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Recordemos que el libro de Santiago es muy práctico. Las otras epístolas de Santiago nos han enseñado la doctrina, qué debemos conocer, la justificación, la santificación, etcétera, ¿verdad? Todas las doctrinas bíblicas, la salvación, todo eso está en la Biblia. Pero Santiago especialmente dice, ok, ya conoces eso. Ya usted conoce lo que es la salvación. Ahora, ¿cómo va a responder a la salvación? ¿Cómo va a vivir? Una vez que usted sabe que Jesucristo lo salvó, ¿cómo va a vivir ahora? Eso es lo que Santiago nos escribe en este libro con mucha fuerza y mucha firmeza.
Entonces, les dejo esa pregunta ahí para que estén pensando cómo escucha usted y responde a la palabra de Dios, cuando la lee o cuando la escucha en un sermón. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día estamos siendo inundados por mucha información. Es la época donde hay más información en el mundo. Y la habilidad que tenemos de comunicarnos con el Internet es más grande que nunca. Hasta los hombres maduros como yo de 72 años, ¿verdad? Hemos tenido que trabajar con Internet y esas cosas porque si no estamos listos, ¿verdad? Entonces todo el mundo, de los niños hasta yo veo todos los adultos mayores, ¿verdad? Con su teléfono ahí. Estuve leyendo que cada día se publican unos 3,000 libros por día en el mundo. Unos 3,000 libros. Y también que se envían cada día, que los mensajes de texto, los mensajes que se envían cada día, sobrepasa a la población mundial de millones y millones de textos, ¿verdad?, que se envían diarios. Es increíble la comunicación, ¿verdad?, la información. El comercio de Internet crece más y más, los sitios de investigación también, las redes sociales y sitios de compras, etcétera, todo eso está creciendo mucho, ¿verdad? Y leí que uno de los segmentos que está creciendo también bastante es la educación en línea, online, ¿verdad? La educación por Internet. Ahora vi que hasta hay una universidad que es gratis, que si usted quiere estudiar en esa universidad es gratis, ¿verdad? Este sistema de comunicación tiene ventajas, como por ejemplo, nosotros hoy en día podemos tener la Biblia en nuestros pequeños teléfonos y podemos escuchar buenos sermones, tanto de ahora, de predicadores actuales como predicadores del pasado, como por ejemplo aquel famoso sermón, pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Recuerdan ese sermón? Ojalá que todos hayan escuchado ese sermón, pero ese sermón fue escrito en 1741, imagínense, ¿verdad? Y todavía ese sermón de Jonathan Edwards es escuchado. Pecadores en las manos de un Dios airado. Muy famoso y muy bueno. Entonces, Internet tiene sus ventajas, mucha comunicación, pero Internet representa también un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que nuestra generación actual ha llegado a acostumbrarse a todo esto y a esperar recibir información rápida, ¿verdad? Todo es rápido, nada más usted da un clic y ya tiene la información que usted necesita, rápida y concisa, ¿verdad? Entonces todo es rápido y así, resumidito, ¿verdad? Y la generación actual se acostumbra a eso. De hecho, se estima que en un típico programa de televisión, un programita de televisión, a usted no lo va a tener viendo la misma escena por más de 10 segundos, ¿verdad? Usted ha visto las películas, la televisión, las escenas son así, pasa rápido. Más de 10 segundos no dura. La información es rápida. Esto afecta a la iglesia. Tiene un efecto negativo en la iglesia, porque muchos quieren tratar la Biblia también así, de esta manera, ¿eh? Usted quiere todo muy rápido, ¿verdad? Pero la Biblia, hermanos, no es un libro para echarle una mirada rápida, así como un mensaje de texto, ¿verdad? Y después olvidarse. No. La Biblia no es para eso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate en la palabra para la piedad.
ejercítate para la piedad. ¿Pero cómo? En la palabra. La palabra para ejercitarse habla de trabajo duro. Usted tiene que trabajar duro para la piedad. Diferente a la de un creyente que solo prefiere escuchar un mensaje corto. Ahora los sermones en el pasado duraban 2 horas, un sermón o más, ¿verdad? Y toda la gente poniendo atención, 2 horas. Hoy en día, si acaso dura 45 minutos, ya 30 minutos, 45 minutos, ya la gente está, ¿verdad? Está cansada, ¿verdad? Está cansada de escuchar. Porque, por eso, ¿verdad? Que todo tiene que ser rápido. Un creyente ahora le gusta, saca su teléfono y quiere oír una frase que lo inspire, ¿verdad? O un versículo que lo inspire. Algo rápido. Pero la Biblia no funciona así, hermanos. Y si usted la está tomando así, ¿verdad? Haga un alto y escuche este mensaje. La Biblia no funciona así, a las apuradas. Hay que sacar un tiempito, hermanos, y orar, y sentarse, y escuchar lo que Dios nos está diciendo. La Biblia no quiere solo informarnos, porque ese no es el propósito de la Biblia, solo informarnos. La Biblia, Dios nos ha dado la Biblia para transformarnos, para hacernos diferentes, para renovar nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 12, que la Biblia es para eso, hermanos, para que usted y yo seamos transformados a la medida de Dios, a la estatura de Cristo, ¿verdad? Alcanzar esa transformación. Si queremos crecer en la fe, hermanos, que es el tema que le apasiona a Santiago, ¿verdad? Crecer en la fe, practicar la fe, debemos prestar mucha atención a lo que leemos en las Escrituras. No puede ser así como se maneja todo. Pero muchos leen esto cuando leemos este pasaje o la Biblia, ¿verdad? Como cuando estamos leyendo un contrato largo. Ustedes han leído están firmando, no sé, un préstamo o algo así, les salen un montón de cláusulas y esa cosa, ¿verdad? Y usted ahí tiene que, y con letrita pequeña, usted tiene que leer eso. Y yo creo que nadie lee eso, ¿verdad? Yo soy uno que a mí me da pereza leer un contrato. Ese montón de páginas, ¿verdad? Letrita pequeña. Y después, al final, hay que firmarlo. Y yo me pregunto, ¿cuántos terminan de leer ese contrato? ¿Verdad? Es muy raro la persona que saca su rato, su tiempo para leer todo el contrato. Al final, se llega a la última página del contrato y dice, acepto los términos y condiciones y póngale la firma. O le damos un clic si es por internet. Y ya. Y no tenemos idea de lo que acabamos de aceptar, ¿verdad? No tenemos idea. Y eso genera un montón de problemas, ¿verdad? Cuando usted firma algo y después ya usted... Yo firmé uno de ahí de un contrato para... ¿Cómo se llama eso? Se me fue un contrato ahí de funeral, ¿verdad? Y entonces tenía que leer eso y todo eso, no lo leí todo, y después me di cuenta que había que hacer algo y reclamo yo y me dice la muchacha, sí, pero el contrato dice eso. De ahí, sí, no lo había leído. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros queremos leer la Biblia, pasamos rápido. Pero aquí Santiago está diciendo, esto es algo que tienen que saber, lo que está en el versículo 19.
Pongan atención, piensen lo que es, porque tienen que saber, no lo lean rápido. Esto lo van a necesitar ustedes para cuando tengan enfrentar pruebas en la vida. Entonces deténgase. Y dice, por esto, mis amados hermanos, ¿verdad? Tengan presente esto. Y dice, ahí sigue diciendo, ¿verdad? Lo que todo hombre tiene que saber. Entonces, Santiago nos va a dar en este texto, en esos 3 textos, 5 como órdenes, 5 imperativos para el creyente que viene a la palabra de Dios y desea ser ilustrado por la verdad de Dios y ser madurar en la fe. ¿Cuántos quieren ser cristianos maduros? Todos, ¿verdad? Queremos ser cristianos maduros. Bueno, entonces, lea esto con atención. Deténgase. Entonces, el primer punto es, o la primera imperativo es, este versículo muchas veces es sacado del contexto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos este versículo, lo interpretamos de otra forma. Por ejemplo, el esposo le dice a su esposa cuando lee Santiago 19, vea mi amor, aquí dice que seamos prontos para oírnos unos a otros, ¿verdad? Usted debe escucharme a mí y yo debo escucharla a usted. Y eso es una buena comunicación, ¿verdad? Aunque se puede usar en lo general para esto, no ese es el punto. No es el punto de Santiago. Porque veamos el contexto en el versículo 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos dijo que la palabra de Dios fue la que nos trajo a la vida, ¿verdad? Obviamente por la fe en Jesucristo y todo eso. Todo lo que ya sabemos. También en el versículo 21, si pasan un poquito más adelante, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid como mansedumbre la palabra implantada. Y en el versículo 22, que vamos a ver la próxima semana, pero seas hacedores de la palabra. Entonces, este versículo está en el contexto de la palabra de Dios. Cuando Santiago dice, por tanto, todo hombre sea pronto para oír, está diciéndoles, hey, usted, señor, señora, escuche la palabra de Dios, con atención, ponga atención, ¿verdad? Y si bien es cierto, hermanos, todos debemos ser prontos para escuchar como una regla de vida, sí, es bueno escuchar con atención. Santiago aquí está hablando de escuchar atenta y efectivamente. Buscamos ayuda en todos o en todo, y al final tal vez acudimos a la palabra del Señor como última opción. Aquí Santiago manda a sus oyentes en ese tiempo y a nosotros a escuchar con atención la palabra de Dios, a ser prontos para oír, que es lo más. Acuda primero a la palabra de Dios en oración y busque ahí el consejo. Cuando Jesús le preguntó a los fariseos en varias ocasiones, ¿no habéis oído? Recuerdan que Jesús les decía mucho eso. ¿No habéis oído? ¿No habéis leído? No era que ellos estaban mal de sus oídos, que tenían mala audición, no. El problema de los fariseos era que en realidad, la realidad es que no estaban prestando atención a la palabra, a la palabra de Jesús, a la palabra de Dios. Hebreos llama esto, cuando uno no presta esa atención, muchos tenemos este mismo problema de audición. No es problema de audición, es problema de que no prestamos atención. Muchos escuchan, por ejemplo, el sermón del domingo y usted le pregunta el lunes,
de qué se predicó el domingo en su iglesia y ya no se acuerdan. Ya no se acuerdan. No se acuerdan lo que oyeron. De esta manera muestran un gran irrespeto por la palabra de Dios, una persona que hace eso. Y yo por eso insisto, hermanos, hoy también los tiempos han cambiado, ¿verdad? La gente se acuesta muy tarde, el sábado. Sí, el sabadito alegre, ¿verdad? Se acuesta muy tarde. Y el domingo, por supuesto, si usted ha dormido 4 horas, o 3 horas, 5 horas, usted en el culto se va a estar durmiendo el siguiente día. ¿Verdad? Es lógico. De su cuerpo. Algunos excusan que no tienen buena memoria. ¿Cuántos han oído? Es que yo no puedo. A mí se me olvida todo. Todo se me olvida, dicen. Una excusa. ¿Recuerdan el libro que está escribiendo Green? Yo quiero que salga ese libro. Las excusas. 1000 excusas que ponen los cristianos. Es que yo no puedo memorizar, yo no tengo memoria. Pero no se les olvida una buena película que vieron hace unos meses. Esa película se las vio y tal, y la recitan como, ¿verdad? Y ya la vieron hace meses. Y hasta la ven 2 o 3 veces, ¿verdad? Y esa película se la saben de memoria. Ahí no se les olvida. O una canción, ¿verdad? Que les gusta. Usted se prende una canción así en 2 toques, si le gusta la canción. O una novela. ¿Cuántos ven novelas aquí? Hay personas que ven, yo he visto personas que ven 2 o 3 novelas por día. Y hermanos, increíblemente, de todas las 3 novelas que ven al día, usted se las pregunta el siguiente día, todo se acuerda. Van así, ¿verdad? No se pierden un capítulo, ¿verdad? Se aprenden la novela. ¿Qué memoria, digo yo, para estar con 3 novelas, 3 cosas diferentes, pero se las aprenden? Pero no se acuerdan del sermón del domingo y no pueden memorizar versículos. Un versículo les cuesta muchísimo memorizárselos. ¿Por qué esto, hermanos? Porque este tipo de personas son tardos para oír, como dice Hebreos, tardos para oír. Pero Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír la palabra, el sermón, ¿verdad? El segundo lugar dice Santiago, el versículo 19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para hablar. Es decir, acuda a la palabra de Dios con la boquita cerrada. Oídos abiertos. Vemos un pasaje, ¿verdad? En el primer siglo las reuniones de las iglesias no eran tan formales como hoy en día, eran un poco más informales. Las personas que acudían a los cultos o a los servicios hacían preguntas durante el sermón. Ellos hacían preguntas y hasta debatían con el predicador. Yo he escuchado a muchos que hoy en día dicen, es que oír un sermón de 45, 1 hora, 2 horas, lo lindo sería que uno pudiera hacer preguntas en el sermón, ¿verdad? Interactuar ahí, que todos preguntáramos. Pero el sermón no se hizo para eso, ¿verdad? En el sermón debemos estar prontos, escuchando con oídos bien abiertos. Entonces, en el primer siglo hasta se debatía con el predicador. Y esto parece ser lo que pasó Pablo en Éfeso cuando le escribió a Timoteo. Le dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Eso es en Timoteo, ¿verdad? Pues
El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra. Esto se encuentra en segundo que está predicando el pastor o lo que sea, ¿verdad? Buscando ahí ¿cómo es? El pelo en la sopa, ¿verdad? Podemos estar criticando al predicador que está predicando en ese momento, o porque las palabras de Dios nos incomodan. Muchas veces la palabra de Dios nos incomodan, o son demandantes, y entonces nos vemos tentados a debatir esa palabra. No, pero es que no, así no es como yo lo veo, dicen, ¿verdad? Y empiezan a debatir con la palabra de Dios. Hermanos, una de las marcas de la inmadurez espiritual es no poder refrenar la lengua. Cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que la nota de conducta era muy importante para los padres de esa época. La nota de conducta era lo primero que se fijaban. No tanto de matemáticas 100 o no, conducta. No importaba si uno salía bien en todas las otras materias, pero si la nota de conducta decía, Roberto habla mucho en clases, o Roberto interrumpe la clase, o, ¿verdad?, cualquier otra cosa, está interrumpiendo, y entonces le ponían a uno una mala nota en conducta, es posible que don Chilillo, era posible que don Chilillo, como decía Giovanni, don Chilillo le dice, saliera a relucir, ¿verdad? Sí lo castigaban a uno si tenía mala conducta en la escuela. Santiago nos dice aquí que la madurez espiritual se demuestra cuando uno, en vez de hablar y debatir con la palabra de Dios, mejor escuchamos en silencio y la meditamos en silencio lo que estamos escuchando. Cuando usted está pasando por una prueba o una tentación, hermanos, una marca de madurez es su habilidad de no debatir con el maestro. Normalmente cuando estamos pasando pruebas empezamos a levantar un poco el puño, ¿verdad? Mejor es guardar silencio, estarse quieto y reconocer que Él es Dios. Dios, estoy pasando esto, usted sabrá por qué. Mejor me mantengo con la boquita cerrada. Entonces, hermanos, Santiago dice, parafraseando el versículo 19, mantenga abiertos los oídos y la boca cerrada, y su boquita cerrada. El tercer imperativo que vemos aquí en este pasaje es mantener un espíritu enseñable. O sea, una persona que se deja enseñar por la palabra de Dios. Dice el versículo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Podemos ver aquí una progresión. Cuando uno no escucha bien, uno continúa debatiendo y finalmente se enoja, ya sea contra la palabra de Dios o contra el predicador o contra el que le esté hablando, y así detiene usted el proceso de madurez. Al contrario, debemos tenerlos cerradita y dejarnos enseñar con Dios. Porque usted dice, no, pero aquí no dice que es contra Dios. Sí es con Dios por el contexto. Dice, por ejemplo, por lo que el enojo es por lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, estar felices en la prueba por alguien que le diga, ve hermana, así, así, así. Entonces, el problema comienza porque Dios, hermanos, mantengámonos
escuchando prueba y viene una y tentaciones por todos lados y esto nunca termina. Y Santiago me dice que no lo diga directamente, Señor, estoy enojado con usted, no le va a decir así, pero la actitud que usted tiene lo demuestra. ¿Qué pasa, Señor? Taliar pero buenos padres, ¿verdad? Firmes, más bien ese niño va a perder con esa rabieta. Recuerdo que mamá más bien le iba peor a uno. El punto es que el berrinche no logra nada, solo meterlo en más problemas. Con una actitud como esa, hermanos, uno no va a madurar. Al contrario, va a permanecer inmaduro, porque no se está dejando enseñar por Dios. Mejor déjese enseñar por Dios, hermano. Es lo mejor que podemos aquí. Bien, hasta aquí hemos visto que debemos acudir a la palabra de Dios con los oídos abiertotes, bien abiertos, con una boca cerrada y un espíritu enseñable. El siguiente punto es que debemos acudir a la palabra de Dios con corazones limpios. Versículo 21. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar algo es dejarlo. ¿Verdad? Yo desecho algo, lo estoy dejando de lado, hacerlo a un lado. Santiago le está diciendo a sus oyentes que dejen de un lado todo lo que es moralmente inmundo, todo lo que es malo. Hoy en nuestros teléfonos, en los cines, en la televisión, podemos ver muchos programas inmorales que no ayudan a nuestra madurez espiritual. Tenemos que ser muy selectivos a la hora de usar el celular, etc. Cuidado con lo que ve. La palabra para malicia es una palabra que denota maldad moral y corrupción. Podría ser que esta corrupción no se exprese de manera externa, o sea, no se nota lo que hay dentro de su corazón. Nadie lo nota, solo Dios. Porque esa corrupción reside en el corazón, es interna, solo Dios puede verlo. Igual que muchos otros pecados ocultos que solo Dios y la persona conocen, ¿verdad? Solo nosotros conocemos. Noten que dice abundancia de malicia. Necesitamos tratar con la abundancia, el exceso de maldad dentro de nosotros. Lo que nadie ve, pero Dios sí ve. Esto no significa que vamos a poder eliminar toda esa maldad y lograr la perfección, porque esto será una batalla diaria y de toda la vida, ¿verdad? Poder lograr eso. Pero lo que significa es que el cristiano está dispuesto, hermanos, está dispuesto diariamente a lidiar, a luchar con la maldad que permanece en y dentro de nosotros. Y todos los días debemos estar luchando. Y eso es lo que quiere Santiago en su palabra. Estemos luchando con esa maldad. Y recuerden que nosotros tenemos corazones engañosos. Siempre nos vamos a creer mejor de lo que somos. Siempre. Estuve leyendo de un evangelista en la India que estaba hablándole a la gente de la carga del pecado, ¿verdad? La carga que es el pecado. Y un hombre ahí lo interrumpió. ¿Cuánto pesa esa carga? Le dice burlándose. ¿Cuánto pesa esa carga? ¿100 kilos? ¿O 50 kilos? Yo no siento nada de carga.
El evangelista le respondió con otra pregunta. Si yo le pusiera una carga a usted, yo le pusiera una carga de 100 kilos a un cadáver, ¿lo sentiría? ¿Sentiría ese cadáver esa carga? Y le dice el hombre, no, claro que no, es porque está muerto. El evangelista le dijo, exactamente, así también es el espíritu que no siente la carga del pecado. Está muerto, es un cadáver. Hermanos, cuando nosotros estamos tranquilos con nuestra vida, ¿qué? No, es que yo solo me falta volar ya, solo me faltan las alitas. Yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy buena. Cuidado, no, usted no está sintiendo la carga del pecado, usted no está luchando contra su pecado que está dentro de nosotros. Hermanos, Santiago sabía que esos creyentes dispersos, recuerde que Santiago le está escribiendo a creyentes que estaban en la dispersión, estaban luchando con sus pecados y sentían esa carga. Lo mismo sentimos nosotros hoy, hermanos. Cada cual tiene sus luchas personales con el pecado. Cada cual de nosotros, hermanos, tal vez no lo decimos, pero tenemos una lucha. Si usted está vivo, ¿verdad? Espiritualmente usted tiene una lucha con algún pecado, Pero Santiago les habla aquí con la firmeza de un tutor divino y les dice, lidien con ese pecado, luchen contra esto, limpien su casa, no pongan excusas a sus pecados, deséchelos. Hágalos a un lado. Esto es un imperativo exclamativo. Debemos dejar de lado toda impureza, toda inmundicia y acudir a la palabra de Dios para madurar. Y esto es una tarea diaria y de toda la vida en este mundo. Y sin duda alguna, siguiendo la instrucción del Maestro Divino, venceremos con la ayuda del Espíritu de Dios y su palabra. Entonces, hermanos, uno debe acudir a la palabra de Dios con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos, la boquita cerrada, un espíritu dispuesto a escuchar, a aprender, a que Dios nos enseñe, y las manos limpias. Y finalmente, leemos en el versículo 21, un corazón humilde. Es muy importante la humildad, hermanos, a la hora de escuchar la palabra de Dios. Vean de nuevo lo que dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un corazón humilde. Si usted está ahí escuchando la palabra de Dios, una actitud humilde de aprender, de ser enseñado, de salir de aquí y decir, Señor, gracias por tu palabra que es predicada hoy. Recibir, dice la palabra, recibir la palabra implantada. En el momento en que creímos por la fe en Jesucristo, hermanos, y por la gracia del Señor, ¿verdad? Ya eso lo sabemos, ya sabemos la teoría. Nosotros somos salvos por fe, por la gracia de Dios y fe que nos da el Señor. Eso ya lo sabemos. Santiago no está diciendo aquí, no está hablando de esto. Santiago está diciendo, ¿qué va a hacer con esa salvación, con esa gracia, con esa fe? Y aquí, hermanos, sabemos que la palabra de Dios fue implantada en el momento en que creímos. Fue implantada en nuestro corazón. Entonces, recibir aquí la palabra significa cuidarla, regarla, nutrirla. Esa palabra de Dios, ¿verdad? Es un tesoro. Cuidarlo para aprender de Él, para que nos nutra.
Santiago escribe que esa palabra puede rescatar o salvar el alma. Yo me puse a pensar en eso, pero aquí él no está hablando acerca de ser salvado o rescatado para ir al cielo, en este contexto, sino de ser salvado en la vida diaria, de evitarse angustias, miserias, culpas que son consecuencias de la rebelión y la desobediencia a su palabra. Eso es lo que está hablando Santiago aquí. La palabra de Dios nos puede salvar el alma de esas cosas. Santiago dice que debemos recibir con mansedumbre, con un corazón humilde, esta palabra. Señor, habla, que tu siervo escucha, ¿verdad? La persona que tiene esa actitud dice, Señor, necesito saber más, necesito escuchar más, necesito, Señor, hablar menos y escuchar más. Estoy dispuesto, Señor, estoy receptivo a tu palabra, estoy listo para escuchar lo que tengas que decirme por medio de tu palabra. Mis oídos están abiertos, estoy listo para crecer, estoy listo para que el Espíritu Santo me entrene mis oídos para estar pronto para oír tu palabra. Quiero estar entrenado para oír tu palabra. Y aquí también leí de una ilustración de un naturalista. Un naturalista es una persona, es un especialista en bosques y vida silvestre, es una persona que trabaja en el campo, ¿verdad? Escuchando las cositas del campo, ¿verdad? El viento y todo, ¿verdad? En el campo, lindísimo. Un naturalista, eso es un naturalista. Dice que él iba con un amigo caminando por una calle muy congestionada, nada menos que en la ciudad de Nueva York. Imagínense una calle congestionada en Nueva York. Iban caminando y de repente se detuvo y le dijo a su amigo, ¿escuchaste ese grillo? Y se queda el amigo, ¿un grillo? Y ese montón de carros, pitos y toda la cosa, ¿escuchaste ese grillo? Le dice el naturalista. Y le dice el amigo, ¿cómo es posible escuchar un grillo con todo este tráfico aquí? Nadie puede escuchar eso. Y el naturalista se quedó pensando y dijo, bueno, creo que cada uno escucha lo que está entrenado para escuchar, ¿verdad? Y más adelante le dijo, te voy a hacer una prueba. Y sacó una moneda de no sé, 25 centavos de dólar o algo así, y la tiró al suelo. En medio de todo ese ruido, tiró la moneda al suelo, cayó la moneda, y muchos se volvieron, ¿verdad? Se volvieron a ver, porque escucharon donde cayó la moneda al suelo, en medio de ese escándalo de carros y todo eso. Mi hermano, entonces no sé si entienden la ilustración, ¿verdad? El oído del naturalista estaba entrenado para escuchar grillos, aún en medio del tráfico. Y los oídos de una gente en la ciudad está escuchado para escuchar ¿qué? Money, ¿verdad? Plata, platica, cae algo al suelo, y esta que va. Todo el mundo se vuelve a ver que cayó, porque el oído está entrenado para eso. ¿A qué está entrenado usted para escuchar, hermano? Esa es la pregunta. ¿A qué estamos entrenados para escuchar? ¿A la palabra de Dios? ¿Estamos entrenados? Cuando escuchamos algo, un versículo, cuando escuchamos la Biblia, cuando escuchamos un sermón, ¿nuestros oídos están ahí? ¿O estamos distraídos en el montón de carros? Mis amados hermanos, Santiago quiere aquí que cuando nos encontremos en medio de dificultades, escuchemos la palabra de Dios y que de ahí busquemos palabras de agradecimiento y alabanza, palabras de consuelo y ánimo.
En tiempos de confusión, que busquemos palabras de dirección y de sabiduría. Y cuando seamos tentados, hermanos, que busquemos palabras de pureza, de justicia y palabras para poder resistir la tentación. Y lo más importante es a través de la palabra de Dios que tenemos una comunión íntima con Jesús, que es la palabra, el verbo, nuestro Señor. Hermanos, Dios nos ha dado un tesoro. Cantamos, Santa Biblia para mí, eres un tesoro. ¿Aquí es realmente un tesoro? Dios nos ha dado un tesoro que es su santa palabra. Valorémosla, hermanos. Valoremos su palabra. Muchos en el mundo no tienen la palabra de Dios. Nosotros tenemos hasta 3, 4 Biblias y el teléfono y todo eso. Pero muchos personas en el mundo no tienen. Yo escuché en China, una parte ahí en China, que lo que tenían eran hojitas, ¿verdad? Digamos de Santiago, tenían una hojita de la epístola de Santiago. Hermanos, ¿sabe qué hacían esos chinos? Se aprendían el libro de memoria. Y les preguntaba, les decía el misionero que estaba con ellos, viera que me gustaría ser como ustedes, le dice el misionero. Yo quisiera que en América, era un norteamericano, ¿verdad? Que en América fuéramos como ustedes. Y le dicen los chinos, nosotros quisiéramos tener la libertad que ustedes tienen en Norteamérica, que tienen Biblias y todo eso. Y le dice el misionero, no, yo quisiera ser como ustedes, porque allá... Ya para terminar, hermanos, ojalá que seamos como el joven Samuel. ¿Recuerdan el joven Samuel cuando Dios lo llamó varias veces? Y al final le dijo, heme aquí, Señor, habla, que tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Sigue hablando. Un espíritu enseñable, manos limpias y un corazón humilde para recibir su palabra y de esta forma alcanzar madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Que así sea. Oremos. Señor, gracias. Te damos muchas gracias, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por ese tesoro que nos has dado, que son palabras de vida, son palabras sabias, son palabras que nos enseñan cómo vivir, cómo afrontar las dificultades en este mundo, pero sobre todo nos enseñan que Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, que es lo que vamos a celebrar en esta mañana, Señor, en la Santa Cena. Padre, gracias por ese tesoro. Perdónanos cuando lo descuidamos, cuando leemos otras cosas, vemos otros programas, y tu palabra ahí, Señor, a un lado. No podemos ni siquiera memorizar textos bíblicos. Perdónanos, Señor. Pero bueno, hoy nos has hablado a nuestros corazones y ayúdanos a dejar esa mala actitud. Te damos gracias, Señor, y oramos a ti que nos des ese amor por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.